esta nueva juramentación de Maduro los lleva es a seguir el conflicto en Venezuela. Los procesos de negociación que hemos visto en Venezuela, ninguno ha tenido un buen fin. Entre ellos el último que nos llevó precisamente a estas elecciones, donde Edmundo González fue candidato presidencial. Fue candidato presidencial porque aunque María Corina Machado había ganado unas primarias que la oposición organizó, no se pudo lanzar por un tema de inhabilitación, no se le levantó la inhabilitación, a pesar de haberse hecho un proceso de diálogo donde ella tenía que ir al TCJ y todo lo demás, y quedó Edmundo González, que era un candidato tapa, y se convirtió en el candidato abanderado de la oposición con la tarjeta de la oposición, que es la Mesa de la Unidad Democrática. Esto nos lleva a un proceso del 28. Y hablábamos hace un momento de perfiles María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, conociendo un poco de quiénes son, situación sin duda bastante interesante y tensa en Venezuela, pero vamos ahora a seguir también con este tema porque resulta importante saber qué está pasando en la región. Con nosotros está un politólogo, es también concejal en Caracas, está con nosotros Simón Canelón, desde Bogotá, Colombia. Buenas tardes, Simón, gracias por acompañarnos. Hola Magdiel, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Estamos totalmente a la orden y saludos a todos los radioescuchas. Gracias, Simón, por aceptar la entrevista. Hablemos un poco, ¿no?, desde el contexto político para entender cómo se mira todo el ambiente de lo que está pasando en Venezuela. Al final se juramenta de una manera que ha criticado en palabras de Edmundo González Urrutia de forma inconstitucional Maduro nuevamente por unos 6 años más. Esto que representa, sobre todo, no para la oposición, sino para el pueblo venezolano, sobre todo aquellos que no están en Venezuela. Mira, sin duda, Magdiel, esta nueva juramentación de Maduro lo que nos lleva es a seguir el conflicto en Venezuela. Los procesos de negociación que hemos visto en Venezuela, ninguno ha tenido un buen fin. Entre ellos el último que nos llevó precisamente a estas elecciones, donde Edmundo González fue candidato presidencial. Fue candidato presidencial porque aunque María Corina Machado había ganado unas primarias que la oposición organizó, no se pudo lanzar por un tema de inhabilitación, no se le levantó la inhabilitación, a pesar de haberse hecho un proceso de diálogo donde ella tenía que ir al TCJ y todo lo demás, y quedó Edmundo González, que era un candidato tapa, y se convirtió en el candidato abanderado de la oposición con la tarjeta de la oposición, que es la Mesa de la Unidad Democrática. Esto nos lleva a un proceso del 28 de julio, donde se pidió observadores internacionales, entre ellos el Centro Carter, que el mismo Centro Carter dice, Centro Carter que había sido usado también por el oficialismo, por el chavismo, en múltiples elecciones para avalar elecciones. En este momento nos dice el Centro Carter que no hay una inconsistencia en los números. Y en base a esa inconsistencia, se fue al TCJ que está en Caracas a ver los resultados y el TCJ que está en Caracas, y digo que está en Caracas porque también tenemos un tema. Nosotros en el año 2019 tuvimos una ruptura institucional donde precisamente esa Asamblea Nacional, como le tocaba, juramentó a unos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Esos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia nunca pudieron efectuarse, nunca pudieron trabajar en el Tribunal Supremo de Justicia que está en Caracas. Después vino una nueva Asamblea Nacional en el año 2020 y bueno, es el seguimiento de un problema institucional de Venezuela. Institucional, el país con mayores riquezas petroleras de la región, el país con mayores riquezas en oro de la región, sin duda alguna, sigue avanzando en un conflicto que pareciera no tener fin. Claro, ahora, esta vez parecía, Simón, iba a Uh ser -huh. quizás decisiva y distinta a las ocasiones anteriores, incluso en donde se deshace el Congreso, donde el entonces líder de la oposición, Juan Guaidó, toma la presidencia de facto, que es reconocido por una gran cantidad de países, pero que a lo interno no logra materializar la intención que tenían muchos venezolanos de que por fin se diera fin al régimen. ¿Y qué fue lo que, a tu parecer, desde el punto de vista de politología, eh, no logró fraguar? Bueno, en su momento Juan
que fue un presidente interino reconocido por más de 50 países, que además pudo manejar las riquezas petroleras en el exterior de Venezuela, no pudo llevar a fin el tomar el poder, porque la realidad es que la coalición dominante en Venezuela no se ha roto. Esa coalición cívico-militar de varios personajes más el poder militar, eso no se ha roto y se demostró este 10 que más allá de haber ido a unas elecciones, más allá de María Corina Machado haber recolectado el 85% de las actas, creo que es el porcentaje, más allá de los procesos donde entran Brasil y Colombia, que son países allegados al chavismo, no los países, sino sus gobernantes, no se pudo lograr que no pasara lo que pasó hace 3 días, que vimos una juramentación con los líderes afines al chavismo, pero un desconocimiento de la mayoría de las democracias occidentales. Y definitivamente eso es una preocupación porque nosotros le vendemos petróleo son a esas democracias occidentales. Nosotros le vendemos petróleo en su mayoría a los Estados Unidos. Todas nuestras refinerías están precisamente en Estados Unidos y también unas en Alemania. Entonces, precisamente no tener el reconocimiento de Occidente nos conlleva a tener problemas económicos. Al fin, es por eso que eso afecta a la población. Este conflicto que no hemos podido solucionar los venezolanos, que hemos intentado negociar, que hemos intentado dialogar, que hemos hecho de todo para poder solucionarlos a través de etapas de todo tipo, sigue avanzando la arruga a través de un proceso de que, bueno, si hay una coalición dominante que no quiere negociar, que quiere mantenerse con el poder a pesar de todo, bueno, hay una oposición que se ha organizado a través de una tarjeta única, a través de la Mesa de la Unidad Democrática, que fue un proceso presidencial, que ha también vivido todas las represalias del mundo, porque la gente cuando ve la oposición venezolana tiene que ver la realidad. Es decir, hablamos de gente presa, hablamos de gente exiliada, hablamos de gente inhabilitada. Lo que se vive en Venezuela, la gente habla mucho de Nicaragua, pero creo que a partir de este día, del día 10 tenemos que ver a Venezuela y Nicaragua como países de verdad son occidentales, son unas democracias tradicionales occidentales. Definitivamente, a mi visión, no lo son. Porque cuando el opositor no es aceptado, no es respetado y no se le deja competir en igualdad, no son unas democracias tradicionales. Y en efecto creo que se vio bastante claro con el poco apoyo internacional que hubo. Creo que solamente 2 presidentes o 2 líderes de Estado acudieron a la toma de posesión. Y Nicaragua y Cuba. Nicaragua y Además, Cuba. los líderes Sí. eh, que fueron a la toma de poder, el cambio del hemiciclo, normalmente solamente de la democracia hacia acá, cuando Carlos Andrés Pérez, que hizo una toma de posesión, que en su momento fue bien criticable, que fue se le llamaba, mal llamada, la coronación, porque se tuvo que hacer en un teatro, había tantos líderes mundiales que se tuvo que hacer en el teatro, el teatro más grande del país. Esta no solamente no es que sale del hemiciclo, sino que pasa del hemiciclo de sesiones, sino que pasa a un salón bastante pequeño, que es donde está nuestra acta de independencia, muy pequeño, donde solamente van 2 jefes de Estado. Es bastante preocupante lo que está pasando, tanto con esa toma de posesión como con el futuro de Venezuela, porque la realidad es que nosotros somos un país exportador de petróleo. Nuestro verdadero problema, y nosotros, si no tenemos el reconocimiento del mundo y si no podemos vender nuestro petróleo, nos va a afectar económicamente como nos hemos visto afectados desde el año 2017, 2015. Y eso es una realidad, Magdiel. Tenemos una migración enorme. Por eso que a veces cuando la coalición dominante hace lo que quiere, bueno, tenemos más de 8 millones de venezolanos afuera de Venezuela. ¿Y cuántos más van a dar si seguimos con este conflicto? Esa es la pregunta que hay que hacerle a ellos, a esa coalición dominante. ¿Cuántos venezolanos más? Y sabemos que, bueno, muchos van a trabajar, pero también la necesidad los hace hacer otro tipo de cosas. Vemos el caso de Panamá. Nunca nosotros habíamos tenido una visa para entrar a Panamá. ¿Para qué? Era un país donde normalmente el venezolano invertía.
y ahora tenemos una visa para entrar a Panamá, y así sucesivamente por el resto de Latinoamérica. Pero es porque tenemos una migración enorme en vista del problema político, económico y social que nos embarga. Y precisamente con base en eso que acabas de mencionar, tengo que preguntar porque es evidente que hay un gran éxodo masivo de venezolanos que han tenido que salir por la situación económica. ¿Cómo es entonces que el gobierno se las rifa dentro de Venezuela, entendiendo que hay una evidente, eh, ¿cómo te podría ponerte, o poca aceptación por parte de los ciudadanos que optan por salir, aquellos que tienen la oportunidad, incluso arriesgando sus vidas a través de el tapón de Darién? Creo que es claro que muchas personas no están conformes con esto. ¿Existe algo todavía del chavismo? ¿Quiénes son entonces aquellos que, entre comillas, apoyarían al gobierno de Nicolás Maduro? Pero es que la realidad es que el chavismo llegó a tener un apoyo popular enorme. Es decir, no hay que quitar la historia como es. Chávez, un líder carismático, pero sin duda, Maduro no es Chávez, con el mayor respeto del mundo, y ahí es donde vamos al tema de la coalición dominante. La coalición dominante, ¿hasta dónde va a llevar el país para perpetuarse en el poder? Y es ahí un problema grave, porque ya somos la migración más importante y a partir de este año, si no pasa absolutamente nada, es evidente, va a haber mayor migración, que también le ha afectado a los Estados Unidos, que le ha afectado a Europa, le ha afectado a ustedes, a Panamá, le ha afectado a los demás países, pero eso solamente tiene un origen. Si el venezolano no tiene oportunidades para vivir en Venezuela, tiene que buscarlas en otro lado. Eso es totalmente, y eso pasaba en Siria. Entonces a veces había la crítica de que ¿por qué los sirios se van a Europa? Bueno, ya vimos, hubo un cambio de gobierno en Siria y una buena parte, habría que ver después de un año cuál fue el porcentaje de sirios que regresaron a su país, pero lo que yo vi en los medios internacionales es que los sirios estaban regresando a su país, porque hay una expectativa de un mejor país. Ojalá que se logre en Siria. Y de verdad, con la mejor intención, desde aquí de Latinoamérica le deseamos a todos los países que puedan concretar unas democracias y unas sociedades estables. Pero en el caso de Venezuela, no vemos gente regresándose. Por lo cual, esa mejora económica, supuesta mejora económica, es totalmente una burbuja. ¿Cuál? Pero por favor, más allá de una dolarización que detuvo a una inflación galopante, una hiperinflación. La hiperinflación más grande de la historia después de la de Zimbabue es la de Venezuela. Ya Argentina pudo solucionar su hiperinflación. Ahora quedamos nosotros con una inflación bastante alta. Entonces ahí sí te digo, Matiel, y le digo a los hermanos latinoamericanos, el problema venezolano es un problema latinoamericano, porque cuando un venezolano llega a Chile, a Ecuador, a Panamá, a Costa Rica, a donde sea de Latinoamérica y a los mismos Estados Unidos, y obviamente llega de forma terrestre, sin dinero, sin recursos, ilegal, porque eso es una realidad, es culpa de un sistema que no supo solucionarle los problemas a los venezolanos internamente. Entonces cuando dicen, no, es que los venezolanos tienen que solucionar sus problemas ellos mismos. Bueno, pero definitivamente hace tiempo esa clave pasó. Porque la realidad, Magdiel, sin duda alguna, es que los venezolanos cuando se van a otro país es porque los venezolanos no podemos solucionar nuestros problemas internos. Y la demostración pasó a ser el día 10. Ajá. Un presidente reconocido por la mayoría de las democracias occidentales y otro que se juramenta en un salón que no es el tradicional. Venezuela no está bien. Y ese es el primer paso. Venezuela no está normal. Hay un problema de entendimiento entre los venezolanos. Hay un problema de que fuimos a unas elecciones y no se solucionaron los problemas que se tenían que solucionar. Hay un problema económico, que una inflación no ha mejorado. Hay un problema social, que es una migración masiva de más de 8 millones de venezolanos. Eso es lo que tenemos que hablar los venezolanos y los latinoamericanos. El problema Venezuela, Nicaragua y Cuba no tienen esos problemas, porque más allá de lo que hemos visto por la historia, de que los cubanos han huido de Cuba buscando oportunidades, sobre todo en los Estados Unidos, que es evidente, sobre todo el sur de Florida, que está minado de cubanos, que han podido hacer su familia, todo lo demás. Vamos a tener un secretario de Estado que es de origen cubano, como Marcos Rubio. Eh, el problema venezolano va más allá, porque es el tema de números. No estamos hablando de 1 millón de venezolanos, estamos hablando de 8 millones. Y el problema y el conflicto político sigue, por lo cual ese número se va a incrementar.
Ahora, y lo que mencionas sobre el tema social creo que es lo que más debe preocuparnos en la región. Y tú mencionabas el tema de Siria. A veces vemos todos estos conflictos que se generan, sobre todo en Medio Oriente, lo que está pasando actualmente entre Rusia y Ucrania, lo vemos distante, pero aquí también tenemos problemas serios que abordar y que en algún punto quizás puede estallar y volver quizás a esos tiempos del siglo XX fueron tan turbios para muchas naciones latinoamericanas, dictaduras que pensaríamos habían quedado en el siglo pasado, pero ahí está el ejemplo de Cuba, de Nicaragua y ahora lastimosamente Venezuela. Pero te tengo que preguntar también con respecto a la parte política, ¿cómo queda la oposición en este momento? Porque luego de la promesa que había de cambiar el status quo, de tener la oportunidad a través de las elecciones, muchos venezolanos en todas partes del mundo tenían esa ilusión, ese sueño de que por fin, por la vía democrática, culminara este régimen que por tantos años ha mantenido al poder con muchísimos cuestionamientos y de repente ahora nos encontramos en una situación en donde no sucedió absolutamente nada. Todo parece, y sobre todo para el oficialismo, que nunca hubo tal descontento popular internacional, como que si no ha pasado nada, incluso hicieron burla de la oposición en la toma de posesión. Bueno, pero es que ahí es donde está el más grave problema, la falta de entendimiento de los venezolanos. Esa coalición dominante que no acepta que una parte importante, que según las actas es mayoritaria de la población, quiere un cambio y se aferra al poder, según las actas, no según Simón, según las actas. Es ahí donde radica el problema. Entonces comenzamos de que cómo queda la oposición. Bueno, la oposición fue a unas elecciones, recolectó unas actas, demostró, bueno, la coalición dominante no se fue. Se crearon una serie de expectativas, que ahí yo sí creo que es donde tendremos que hablar, una serie de expectativas de que el propio 10 iba a haber un cambio. Sin negociación, yo no veo cambio en Venezuela, sin negociaciones mínimas. La coalición dominantes no se rompen sin una negociación. Eso es totalmente evidente, al menos que haya un choque de fuerza. Y un choque de fuerza que los civiles en Venezuela, pedirle a los civiles en Venezuela inmolarse una vez más es complicado. ¿Por qué es complicado? Porque la gente creerá, es que porque los venezolanos tienen miedo. No, no, no. Los venezolanos fueron a la calle en el año 2002. Los venezolanos fueron a la calle en el año 2014. En el año 2017, con el mismo Guaidó, hubo varias manifestaciones. Venezuela ha pasado por todo tipo de violencia política. No es que nunca he manifestado, ya voy, yo fui presidente de centro, miembro de la federación, estuve precisamente en protestas, ya voy. ¿Y cuántas personas tuvimos que enterrar? ¿Cuántos compañeros tuvimos que enterrar? No es uno, son muchos. Entonces, por eso le digo a la gente cuando Latinoamérica a veces dice, es que no, es que los venezolanos, ajá, les robaron las elecciones o pasó lo que pasó, para no caer en diatribas legales. Ajá. Pero el conflicto del 28 de julio, ¿cómo lo solucionamos? ¿Los venezolanos? Sí, claro que los venezolanos, pero solo es evidente que no hemos podido entendernos. No nos hemos podido entender con esa coalición dominante. Y esa coalición dominante va a permanecer en el poder hasta que no vean que es una amenaza el tema venezolano. Y con eso no digo de que la coalición dominante hay que aniquilarla y todo lo demás, para nada. Yo creo que debe haber formas de persuasión que las potencias internacionales puedan darse, puedan inmiscuirse en el tema de Venezuela, porque bueno, hermano, mira, tú tienes un país que pudiese producir más de 5 millones de barriles de petróleo, produce son 800 mil barriles. Tienes un país que pudiese producir en oro muchísimo más. Las ventajas comparativas que tiene Venezuela, hasta en la misma agricultura, son sorprendentes. Ahora, pero Simón, y eso que acabas de mencionar, claro, porque aquí y sobre todo al que está fuera de Venezuela, viendo todo desde eh, lo que se puede observar, lo que sale a través de redes sociales, que son hasta más confiables que la misma prensa venezolana, porque ya no se sabe, por
porque ignoran todo lo que se dice por parte de aquellos que no están a favor del régimen. Es, entonces, ¿por dónde se empieza a acabar con dicho régimen? Y creo que la pregunta es legítima y tú bien lo has dicho, ¿no? Porque, por supuesto, hay un alto costo al enfrentarse. Incluso creo que en estos días Maduro dijo que iba a correr sangre, algo así fue lo que dijo. Iba a tomar las armas junto a Nicaragua y a Cuba. Entonces, si es tan evidente que unos civiles organizados a través desde el punto de vista democrático, no pueden llevar a buen fin dirimir sus conflictos con la coalición dominante, eso es lo que tiene que ver el resto de la región. No se puede. Es que no hay ninguna negociación con el chavismo que haya sido exitosa. No hay ni una que tú me digas que se respetaron todos los aspectos formulados en la negociación. Ese es el primer paso. Bueno, pero si yo negocio contigo, Magdiel, y he negociado contigo 7 veces y tú no me has cumplido 7 veces, negociar contigo es una complicación la octava vez. O sea, Estoy seguro que no me vas a es que fue cumplir. también, a ver, fue indignante. Mira, yo no soy venezolano, no estuve ahí, pero creo que la desilusión fue tan grande, perdón, que la misma empatía te llega a sentirla el día de las elecciones cuando se presentan los resultados y, por un lado, ni siquiera se atreven a develar las actas, por el otro, así vilmente, con una diferencia en porcentajes que es irracional, porque es irracional. Tú estás viendo cómo, lo dijiste, 8 millones de personas fuera, muchos, cientos de miles, tratando de salir de Venezuela. Totalmente. El conflicto venezolano no ha cesado, Magdiel. Y, Es que y, no ha cesado. El conflicto venezolano tiene picos bajos, y lo que no ha visto Occidente y el resto de la región es que definitivamente le afecta a ellos. Entonces, cuando yo veo tal vez visiones un poco más acomodadas, como ciertos más, jefes de estados de la región, no voy a decir cuál para no dar, pero no es que los venezolanos tienen que solucionar sus problemas. Es que no se puede, es que es mentira que no han, es que los venezolanos no han intentado mesas de diálogo, mesas de conflicto, elecciones, revocatorio, revocatorio uno, revocatorio 2, dos presidenciales. Pero más bien, pero ¿qué más? Parlamento que se ganó con mayoría calificada. La mayoría calificada nunca fue respetada. El TCJ al año invalidó la Asamblea Nacional. Se va a una mesa de negociación y se van a estas presidenciales. La candidata que ganó las primarias con el 93%, no estamos hablando que por 50, ni por 1, ni por 2, sino por 93%, ganó María Corina Machado su primaria, no puede ser candidata. Bueno, pero ya voy. Es decir, esto es un círculo vicioso. Aquí es donde exacto, vamos a comenzar. y aquí es donde te Un círculo pregunto, vicioso. y que muchas personas nos preguntamos, entonces, ¿cómo se rompe ese círculo vicioso? Porque ya a este punto, ¿qué es lo que vendría? ¿Cómo ves el panorama luego de esta juramentación de Maduro con gran parte de la oposición fuera de Venezuela, sobre todo muchos dirigentes, incluido el mismo Edmundo González Urrutia, quien no pudo llegar como lo prometió ese día y creo que cualquier persona Bueno, se con, quedó en República Dominicana, además. digo, y con Edmundo sentido tuvo que común diría, salir. ¿para qué va? Porque eso es un suicidio. Tiene el yerno preso. Ya voy. Entonces, esa respuesta no está en los venezolanos. Los venezolanos han dado todo lo que pueden hacer. Esta respuesta está en la región. Y ahí es donde la papa caliente tiene que entrar a la región. Y esos jefes de Estado que dicen, no, los problemas venezolanos que son hermanos, que aquello, que no, 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 hermano, ya voy. Es un problema que te afecta a ti, te afecta en la migración, te afecta en tener un país que ya no es un surtidor confiable de petróleo. Nosotros le vendíamos petróleo a casi toda la región, Magdiel, hasta la misma Panamá. Nuestras inversiones en Panamá eran muy buenas en su momento. Panamá, más allá de ser un país aliado, es un país hermano hasta por lo de la Gran Colombia. Entonces ahí es donde va la papa caliente. La papa caliente ya no puede quedarse en Caracas o en Venezuela. La papa caliente es regional. Tenemos un problema. El país con mayores potencialidades en recursos energéticos de la región
está en conflicto desde hace más de 10 años. Y todo el mundo que pasa, bueno, se mete un poquito, se mete, no, se hace el loco. Hay unos que no, que la autodeterminación de los pueblos, allá voy, hermano. Aquí hay un problema. Es el primer paso. Aquí hay un problema. Hay que solucionarlo. Y eso se le da a la administración Trump, que va a entrar ahorita nueva. Se le da también a los mismos rusos y chinos, porque a China se le debe más de 120.000 millones de dólares. ¿Cómo se le va a pagar a China si Venezuela no es productiva? Un llamado al gobierno chino, al mismo Xi Jinping como segunda potencia mundial en emergente. Si Venezuela le debe tanto, ¿cómo va a pagar si no produce nada? Y ahora va a tener una migración masiva. ¿De qué le conviene a China un Venezuela pobre? ¿Cómo van a recaudar su dinerito? No van a poder, porque Totalmente, a sí. 300.000 barriles diarios van a ser muchos años para poder pagar los 120.000 millones de dólares que Claro, se le debe del fondo chino. Entonces, ahí donde está Matiel, ya no es un tema solamente venezolano, es un tema que es un tema mundial. No lo voy a poner a nivel de Ucrania, porque bueno, en Ucrania se están matando. Pero el problema venezolano escala para mí en este momento al segundo problema mundial más fuerte que tiene el mundo después de Ucrania. Porque es un tema, es una papa caliente, es una papa caliente migratoria. Esa gente se va a seguir escapando de Venezuela, huyendo, buscando oportunidades. Y es totalmente entendible que lo hagan, Mandiel. Porque si tú no tienes con qué comer 3 veces al día, te tienes que ir de tu país, así lo adores. claro que sí. Y creo que desde lo que estás viviendo en este momento, fuera de tu país, es difícil, estoy seguro, al igual que para muchos venezolanos que tuvieron que salir por distintas circunstancias y sobre todo con un ambiente político muy, muy difícil. Muy difícil. Tengo que dejarlo hasta acá porque se me ha ido el tiempo, pero Simón, gracias por acompañarnos, para darnos ese contexto. Por supuesto que queda muchísimo más por delante, creo que esto no acaba acá, y seguiremos escuchando mucho sobre Venezuela y ojalá, como decías, se entienda la importancia regional, no solamente de un tema político interno, sino toda la trascendencia que tiene fuera de Venezuela el aspecto de la crisis política que están viviendo allí. Un fuerte abrazo y bueno, aquí estaremos muy pendientes y ojalá nos acompañes pronto para seguir hablando de este tema. Muchas gracias, Magdiel, por la oportunidad y siempre estamos a la hora. Claro que sí, Simón Canelón desde Bogotá, Colombia, nos acompañó hablando sobre la situación tensa política en Venezuela, es politólogo, ex concejal también de Caracas. Felices de compartir la información con ustedes de lo que hacemos desde Sensi Taipei. Para aquellos que no conocen, es una asociación de interés público que tiene como misión promover y participar en el desarrollo de actividades de investigación científicas y tecnológica en Panamá. Desde el 2017, este es un ente de investigación que ha gestionado más de 200 proyectos en investigación y en desarrollo de actividades de ciencia, tecnología y transferencia tecnológica de investigadores, docente y personal de la Universidad de Panamá. Antes de hablar de un proyecto puntual, doctora, me gustaría que nos diera un panorama sobre cuáles van a ser son muchos proyectos de investigación que van a hacer en este año, pero si pudiéramos destacar algunos. Por supuesto, bueno, voy a resaltar ahí solamente que somos la mayoría de los investigadores de la Universidad Tecnológica de Panamá, en donde existen múltiples líneas de investigación que están enfocadas a las distintas áreas que dentro de la universidad también pues se destacan. En esta podemos estar hablando de proyectos en el ámbito de energía y ambiente, y pudiésemos decir que es donde la mayoría de nuestros investigadores han enfocado sus investigaciones en pro de encontrar soluciones para Panamá, para la región centroamericana. De ahí también pudiese destacar proyectos en agroindustria, que también es un rol o tiene un rol importante en la economía de nuestro país. La biotecnología también se ha destacado entre estas áreas, donde los investigadores pues, han podido destacar sus resultados de investigación. También hablar de infraestructura y logística y transporte, por supuesto de robótica, automatización e inteligencia artificial, donde hay algunos proyectos que han marcado pues, la diferencia. Y por supuesto temas de tecnologías de la información y comunicaciones,
en donde pues también proyectos que han podido resolver problemáticas a nivel nacional, al igual que de emprendimiento e innovación. Pudiésemos decir que de todas estas áreas, la mayoría se ha enfocado en resolver problemáticas en el ámbito de energía y ambiente, que son soluciones transversales para poder que las otras áreas también puedan de alguna manera resolver problemáticas. Si hablamos de soluciones, ¿qué proyecto en particular pudiéramos destacar que haya generado un impacto, o sea, que sea visible ya en alguna de estas, en qué provincia y cuál es, doctora? Es bien interesante. Entonces, aquí pudiésemos destacar proyectos en el ámbito de las zonas costeras de Panamá. Recientemente, hace el 13 de diciembre, pudiésemos hablar, uno de nuestros investigadores presentó sus resultados enfocados en una plataforma que busca sobre todo monitorear el florecimiento de algas nocivas en costas panameñas. Esto es algo que ya existe, una plataforma que a través de fondos financiados por Senacid ha contribuido a que podamos identificar elementos puntuales de las floras, y en este caso que se encuentran en las zonas costeras, puntualmente en zonas del área de Chame, por ejemplo. Entonces ya pudiésemos identificar estos elementos que han aportado como soluciones a líneas bases para entregarle a los tomadores de decisiones, que es lo más importante de los resultados de estas investigaciones. Y por supuesto que también pudiésemos destacar proyectos en donde se han enfocado en proponer soluciones de energía limpia en comunidades de difícil acceso. Y ahí vamos a encontrar proyectos que se ha colaborado con las comunidades o las comarcas, en este caso Nové Buglé, en donde se busca reducir o identificar o cuantificar la pobreza energética. Entonces, es algo que se ha visitado en las comunidades, se han podido instalar paneles solares en la medida de poder medir y poder cerrar la brecha energética que existe en Panamá. Okay. Y en ¿este es el de la comarca, este es el que usted lidera o es otro proyecto? ¿El de Programa de Investigación en Microredes, Energías Renovables y Mercados Eléctricos, ese es el de usted? Es en paralelo. Okay. O sea, este proyecto también es liderado desde un centro de investigación de la Universidad Tecnológica de Panamá, que es CINEMI, en donde está por terminar la ejecución del proyecto, y sería muy interesante que más adelante lo pudiesen presentar a través de la radio para que puedan conversar los resultados. En este momento está terminándose la ejecución. Si hablo desde el punto de vista del proyecto de microredes, este estudio se ha hecho a nivel de plataformas en donde hemos podido simular áreas puntuales de Panamá, y nos hemos ido no solo a la comarca, sino también a las zonas muy cercanas a la ciudad donde no hay electricidad, como lo es el Cacao. Esto queda en Panamá Oeste, es una comunidad que es muy cerca a la ciudad de Panamá y no cuenta con los recursos energéticos para toda la comunidad. Y esto, resultado puntual del proyecto, que hablaba de microredes, lo que nos indica es que las comunidades pudiesen reorganizarse de forma de que instituciones como la Oficina de Electrificación Rural del país puedan contribuir no solamente en llevarles paneles, instalarles la tecnología, porque el resultado nos indica es que no funciona. Si yo le llevo la información, la tecnología a la comunidad y no la capacito, no funciona, porque el equipo al final de un periodo de su vida útil va a dejar de funcionar, y ahí termina el acceso de la energía eléctrica, en este caso, a las comunidades. Entonces, ahí estamos perdiendo la oportunidad de que la comunidad se empodere de la tecnología y se haga cargo de que la solución sea sostenible. Y eso es lo que buscamos en el proyecto, cómo brindar soluciones sostenibles que no duren por el periodo de la vida útil del equipo, sino que la comunidad tenga esa capacitación y conciencia de que tiene que involucrarse en la solución para que la electricidad, que va a ser un servicio de utilidad para todo, para el crecimiento y mejorar la calidad de vida,
de alguna manera se sostenga en el tiempo y todos sean parte. Y ahí hemos desarrollado también las tarifas que pudiesen tener como comunidad, que se organicen como cooperativas. Y lo más importante es encontrar que es una zona que tiene potencial para de alguna manera instalar soluciones no solamente de paneles solares, que es lo que se instala o lo que más se ha instalado en el país, sino también de soluciones de uso de energía eólica a nivel residencial. Y estas soluciones las pudimos de alguna manera evaluar a través del potencial eólico y solar que tiene la comunidad, y el resultado es bastante favorable porque podemos instalar ambas tecnologías. Y de la mano, lo que pudimos estudiar es que cómo podemos usar los residuos sólidos urbanos, es decir, la basura, para generar energía eléctrica. Y eso también lo logramos evaluar dentro de la comunidad, porque es una comunidad que de alguna manera se puede impulsar a gestionar mejor sus residuos. Y esto lo que nos dio como resultado es que podemos apalancarnos tanto de los residuos en este caso, de las casas, con la futura planta de tratamiento de agua que va a tener, y este residuo, que son los lodos, pueden usarse como un residuo que va a utilizarse para generar, en este caso, energía, no solamente para generar energía eléctrica, sino a nivel de biogás, es decir, obtener energía a través de gas, que también puede usarse para cocción. Y ahí entra otro tema en donde también hemos estudiado cómo generar gas, biogás en este caso, a través de los residuos, para que las personas lo puedan utilizar a nivel de cocción. Y no solamente en las comunidades como fue el cacao, sino también en zonas en donde hemos estudiado la falta de uso de gas o de tanquecitos de gas que tenemos en Panamá, donde no tienen ese acceso. Entonces también evaluamos en zonas comarcales cuál sería el potencial que tendría el cambio de uso de estos residuos usándolos a través de biogás para producción. Doctora, este proyecto, voy a repetirlo para la audiencia, Programa de Investigación en Microredes, Energías Renovables y Mercados Eléctricos. ¿Cuál es el rango? O sea, ¿a qué provincias llega? Ok, hemos evaluado las zonas comarcales, zonas que están cerca de Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas. Esas son como las zonas, de alguna manera hemos evaluado el potencial, sobre todo de energías limpias que puede tener esa región. Luego nos hemos trasladado digamos que a Panamá Oeste, por la cercanía a la ciudad y por las dificultades que tienen todavía comunidades. Entonces, principalmente en la zona del cacao, hemos evaluado cuáles son los requerimientos energéticos que tiene la comunidad y que hoy en día no cuentan con ninguna solución tecnológica que puedan usar. Esos son como los lugares en donde nos hemos enfocado dentro de lo que ha sido las distintas provincias en Panamá. Ok. Martín, ¿tienes alguna pregunta? Bueno, por supuesto, y primero que nada felicitarla también por el trabajo que están haciendo. En Panamá se ha planteado pues una estrategia energética. ¿Cómo estas microredes se integran dentro de esta estrategia que ha planteado el gobierno a largo plazo? Sí, por supuesto. Si hablábamos del periodo de la Agenda de Transición Energética, justamente existen unos pilares que están enfocados primero, en reducir la brecha energética y que todos los panameños tuviésemos energía de todos los tipos, no solamente energía eléctrica, sino energía para cocinar, energía para la electricidad, para poder tener obviamente una mejor calidad de vida. Estas dos líneas puntuales van enfocadas en esa agenda que se maneja en Panamá. Por supuesto, las microredes juegan un rol importante porque son una solución que no necesitan estar conectadas a la red principal del sistema y que de alguna manera impulsan que las comunidades crezcan, se organicen, crezcan e instalen negocios propios. ¿Qué hemos de alguna manera buscado dentro del proyecto? Es qué recursos
tienen las comunidades en Panamá, las que hoy en día todavía tienen esa escasez. Es decir, no hay ninguna solución energética en la zona. Y esto va de la mano con soluciones que de alguna manera ya se han instalado físicamente en estas comunidades. Lo que buscamos es fortalecer los recursos que tienen disponibles a través de las tecnologías. Entonces nos hemos involucrado en cómo reducir los tiempos para lograr esa transición energética en el menor periodo. Y esto es proporcionándole a las comunidades soluciones que se puedan implementar dentro de su región, o sea, con sus características climáticas establecidas, que ellos conozcan que tienen recursos y que de alguna manera se pueden beneficiar de energía limpia. Y lo que buscamos, por ejemplo, en la cocción eléctrica o la cocción a base de biogás, es justamente que las personas reduzcan el uso de la leña, por ejemplo, que es altamente nocivo, porque obviamente las personas más afectadas están justamente en el segmento de mujeres y niños, y esto de alguna manera afecta la calidad de estas comunidades, la calidad de vida de estas comunidades. Entonces, ¿cómo nosotros podemos potenciar desde la investigación? Y ahí justamente es investigar soluciones energéticas de energía limpia. Y ahí nos hemos enfocado, al menos en los últimos años, Claro. Para proponer estas soluciones. Tengo que preguntarle también porque en el hecho o en el caso precisamente de la adopción de este tipo, digamos, de prácticas, también al mismo tiempo sugiere cambiar tanto costumbres, tradiciones, porque tradicionalmente usted mencionaba el uso de la leña, por ejemplo. A uno que está en ciudades o en áreas urbanas es muy sencillo pensar en este tema del uso de la energía, porque estamos acostumbrados a que si voy a la cocina tengo el tanque de gas o el que tiene la estufa eléctrica, o sea, pero el sistema no cambia tanto. Pero aquellos que están acostumbrados a que la forma de cocinar es a base de leña, o la manera en que ahora, si quiero electrificar la comunidad, lo que tengo a mano no es tan fácil como que me van a instalar toda esta red eléctrica, ¿no? Bueno, porque no es que el día de mañana va a venir la SEB o ENSA y me van a poner... No, uno tiene que empezar a aprender a utilizar, ya sea a través de métodos de energía solar o lo que usted mencionaba, el hecho de la adaptación a la comunidad. O sea, ¿cuán importante es el peso que se le está dando a través de estos programas a la parte de la educación y la adaptación, ¿no? Porque ese es un aspecto que me imagino que también involucra muchísimo esfuerzo. Sí, excelente pregunta. La verdad que una de las cosas o una de las barreras con las que cuentan los investigadores es que la comunidad primero se involucre en el proyecto de investigación, que de alguna manera la expectativa que tiene la comunidad y la expectativa del investigador vayan un poco de la mano, y eso es una barrera bastante difícil que todos de alguna manera presentan. Ahora, en cuanto a, mencionaste algo muy importante que fue la parte cultural. De hecho, cocinar con leña es algo muy cultural, no solo de Panamá, sino de todas las personas que utilizan hoy en día la leña, que es un tipo de energía, que es una biomasa que encontramos en la naturaleza. El detalle está en que hay que hacer docencia y ahí viene el punto en cómo nosotros desde la investigación podemos de alguna manera lograr que la comunidad se capacite. Y esto va de la mano en que ningún proyecto que de alguna manera tenga una intervención o una implementación física siempre tiene que considerar llegar a la comunidad. Y llegar a la comunidad con términos que puedan entender, no desde de la terminología científica. Y eso es un reto. Hoy en día los investigadores son conscientes de cuando presentan sus proyectos y que de alguna manera sus resultados consideran a las comunidades, consideran a los líderes, que son al final los que deben llevar el mensaje y mantener el mensaje en las comunidades. Entonces, esto es algo que se considera dentro de los proyectos, se visitan, se dan talleres, de alguna manera
Por ejemplo, instalar paneles solares es parte de la capacitación en algunos proyectos. Se les capacita cómo hacerlo, cuando se daña parte del equipo, cómo repararlo. Esto es clave porque si no el equipo Ujú. puede pasar mucho tiempo sin repararse y ahí se perdió la inversión. En cuanto a la cocción puntualmente, aquí hay muchos retos. Primero, que las comunidades crean en la tecnología. Y eso hoy en día es bien difícil, pero se ha logrado algunos cambios considerando o de alguna manera capacitando a los líderes. Creo que eso ha sido muy clave, identificar quiénes son los líderes en las comunidades y a quiénes capacitamos. Obtener cocción, de alguna manera, en lugares donde no pueden comprar el tanquecito de gas, porque no hay acceso a que llegue el distribuidor. Esto es importante y esas comunidades de alguna manera han logrado identificar que tienen recursos y por eso yo hablaba de cómo usar sus residuos, su basura para generar gas. En este caso es un biogás porque es desde la energía de la biomasa. Entonces esto es fundamental de alguna manera generar la confianza en las comunidades para hacer uso de la tecnología. Pero para que eso se logre, nosotros tenemos que hacer muchas pruebas en laboratorios para poder llevar la solución a implementarse en las comunidades, pero cuando va de la mano de la capacitación y va de la mano de que la tecnología es segura y que una vez que la prueban, la comunidad cambia totalmente la visión porque se genera un negocio también, generan oportunidades dentro de la comunidad. Se nos está acabando casi el tiempo, doctora, pero sí me llama un poco la atención. Creo que se trata más que nada como de democratizar la información, ¿no? Científica. Cuando pienso en las comarcas, estoy consciente que hay muchísima pobreza. Sí, creo que la comarca Cunayala está un poco como, no tiene tantos niveles de pobreza como la comarca que está cerca de la provincia de Chiriquí. Entonces, más allá de que entiendo el tema de la cultura, creo que también puede existir ese prejuicio de que se necesita dinero para hacer eso, ¿no? Entonces quiero saber qué se hace en las comarcas si, por ejemplo, no hay luz y si no hay gas, ¿cuál sería la solución? Muy buena pregunta. En ese caso, pues es algo que la solución se tiene que llevar de la mano tanto desde las instituciones encargadas de llevar soluciones y por eso mencionaba la Oficina de Electrificación Rural, que de hecho tiene fondos establecidos para llevar soluciones rurales, porque obviamente estas personas no tienen electricidad o no tienen gas justamente porque están en zonas de difícil acceso y son comunidades rurales. Entonces, las instituciones juegan un rol importante en poder resolver o llevar soluciones a las comunidades y no olvidarnos de la academia, en este caso la universidad en la cual estamos, nosotros como Universidad Tecnológica, por supuesto, cómo de la mano con las instituciones podemos llevar esas soluciones. Las armamos en laboratorio, pero las llevamos y las implementamos en las comunidades, pero para eso necesitamos recursos y esos recursos deben venir de las instituciones, de fundaciones o, en este caso, organismos que entregan fondos no reembolsables para generar soluciones a comunidades. Y ahí hay muchas soluciones desde el punto de vista de la búsqueda de fondos para encontrar y dejar las soluciones, pero de una forma sostenible. Y esto es muy importante porque si no, la comunidad simplemente queda con un mal sabor de que tengo una tecnología que venció y no tengo los recursos para poderlos mantener, renovar o volverlos a comprar. Entonces, eso tiene que ir de la mano con la educación. Y por supuesto, como bien mencionaste, la democratización de la información, que todos estén informados y los roles que cumplen en la implementación de esta solución. ¿Este proyecto tiene alguna fecha de caducidad o por dónde, cómo sería, doctora? Sí, por supuesto. Nosotros debemos estar entregando a finales de este año de alguna manera la estadística de los recursos disponibles que tienen estas comunidades, tanto para las microredes que se pudiesen implementar a futuro
como a nivel de el potencial de biogás para cocción en las comunidades y la búsqueda de soluciones alternativas. Hoy en día estamos pensando incluso en cómo diseñar dispositivos que pudiésemos conectar a los paneles solares en el caso de que no tengamos opción a generar biogás suficiente. Entonces pudiésemos generar dispositivos electrónicos que puedo conectar en estufas eléctricas a través de paneles solares. Entonces esto debemos estarlo terminando a finales de este año, de alguna manera que podamos presentar esos resultados y que al final los tomadores de decisiones tengan herramientas desde la parte científica donde puedan tomar decisiones informadas en relación a la realidad del país. ¿Y usted seguiría, digamos, en la fase 2? ¿Tiene previsto? Sí, por supuesto. Estamos ya iniciando la búsqueda también de fondos para continuar con la implementación de estas soluciones de forma que podamos verificar en terreno, en físico, porque hasta ahora lo que hemos hecho es montado soluciones a nivel de laboratorio, pero lo queremos implementar en físico, en compañía pues de agencias, en este caso que pudiésemos generar convenios de colaboración para poder lograr esa segunda etapa. Y eso ya es algo que tenemos que trabajar durante este año. Muchas gracias. Me llama muchísimo la atención, ya prácticamente se nos ha agotado el tiempo, de que, bueno, uno piensa, Matiel, que en las comarcas, o sea, lo dicen las estadísticas, inclusive en el censo, el último censo, las zonas comarcales son las más empobrecidas, pero me llama la atención de que, bueno, la doctora nos ha dicho de que, por ejemplo, acá en Panamá Oeste hay comunidades, la comunidad esta que no tiene energía, ¿no? Y, bueno, como estamos tan cerca de un desarrollo económico y todavía no tenemos, todos no tienen las mismas oportunidades. Pero bueno, siempre hay agentes de cambio como usted, doctora, tratando de buscar soluciones. Muchísimas gracias por su tiempo y por su espacio. Matiel, nuevamente gracias por esta oportunidad y a todos los que nos han escuchado. Claro, gracias a ambas por acompañarnos y excelente tema, y que no sea la última vez que nos acompañe, doctora, aquí las puertas abiertas para que pueda también difundir ese mensaje, ¿no? Y también compartir con la audiencia y la comunidad en general sobre todos los hallazgos, esas recomendaciones, que para eso pues ustedes han puesto su profesión al servicio pues de la comunidad en general. A todos los que nos sintonizaron a esta hora por Radio Ancon, gracias. Será hasta mañana con más de las tardes relax a las 3 de la tarde. Gracias a Claudio Quiroz, quien se queda para darle ahora el pase a José Bravo en 5 Mentes. Hasta mañana. Muchas gracias.